Hola familia, muy buenos días, ¿cómo están? Espero ahí donde están en casa estén en descanso, en bendición, ¿verdad? Yo estoy muy contento porque es un día muy especial. El día que recordamos la resurrección de nuestro Señor es nuestra gran victoria, es lo mejor que pudo haber pasado, es una gran bendición que este día estemos conectados. Hemos tenido un tiempo de adoración hermoso, ¿verdad? Yo espero que en tu casa no estés llevando una reunión pasiva, sino que hayas adorado, hayas cantado, hayas levantado tus manos delante del Señor, porque de eso se trata, de eso se trata. Coinonía en casa es que no estemos solo sentados o acostados, sino que tengamos nuestro culto ahí en casa. Amados, Dios les bendiga. Recuerden que nos daría mucho gusto que siguieran en contacto. Estuve viendo durante la adoración, porque la pantalla que está aquí atrás puedo ver la adoración y puedo sentir su presencia, pero es inevitable ver en la pantalla ahí comentarios y todo. Saludos a todos los que ya nos escribieron, pero claro que me gustaría saber cómo estás. ¿Cómo estás? Eso es muy importante para nosotros en este tiempo, saber cómo estás. Tus peticiones de oración, no te dé pena poner tus peticiones de oración. Somos un cuerpo, somos hermanos en Cristo y podemos ayudarte orando y bendiciendo al Rey y bendiciéndote a ti, porque de eso se trata. Sabemos que hay tiempos difíciles, pero yo creo que detrás de estos tiempos difíciles vamos a ver la luz, vamos a ver bendición poderosa. Dios nos va a premiar grandemente porque Dios es bueno. Solo es un proceso en donde tenemos que estar conectados con Él, Amados, también quiero yo tomar este tiempo muy rápido. Les agradezco a todos aquellos que han honrado la casa de Dios con sus diezmos, con sus ofrendas. Quiero orar por eso y quiero leerte algo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 8, versículo 11, dice: sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Es un tiempo donde no debemos olvidar. Dicen estos versículos: ten mucho cuidado. No nos olvidemos de honrar y bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero orar por las finanzas de todos. Quiero orar. Yo te pido que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos un momento y vamos a orar. Y también voy a orar de una vez por el comienzo de la palabra del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Dios. Sabemos, Padre, que las noticias nos hablan de cosas difíciles, pero tu palabra dice en Deuteronomio 8 que tú llevaste a ese pueblo a un desierto grande y espantoso, ¿verdad? Tú lo llevaste, pero fue para la postre hacerle bien. Señor, en el nombre de Jesús, yo creo que este pequeño desierto, porque es temporal y será, Señor, saldremos de ahí en victoria. Yo creo, mi Padre, que la fidelidad de tu pueblo se va a manifestar.
Derrama bendiciones poderosas, Dios, sobre cada uno, sobre las finanzas, Dios, que no le falte nada. Nada a todos los que escuchan este mensaje, que no te falte nada, que tu despensa esté bien surtida, que mi Dios te provea para lo que necesitas y que la gracia de Dios sobreabunde en tu vida. Bendigo tus finanzas y te doy la palabra: ten cuidado de no olvidarte de tu Dios. Te bendigo, y mi Dios todopoderoso, también te pido, Padre celestial, que hoy toques el corazón de todos los que van a escuchar este mensaje. Que sea tu Espíritu Santo, que no sea yo. Espíritu de Dios, toca las vidas de los que en este momento están conectados y los que lo verán después. Toca sus vidas, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, haz obra poderosa, transforma sus vidas. Te pido por los enfermos, las peticiones de oración que me llegaron, Dios, que me escribieron en esta mañana, Dios, sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad, toca esos cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. La gloria a ti siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, aleluya. Qué buen tiempo y qué buen día. Es un buen día, aunque estemos en casa y no tengamos que salir, es un buen tiempo. ¿Sabes? El mensaje del día de hoy es la segunda parte del mensaje del viernes. Haz que todo valga la pena, dice ahí, y segunda parte. Hoy es la segunda parte, pero ahorita que decía yo que no tenemos que salir, ¿sí? Estaba yo meditando sobre el nombre de este mensaje: haz que todo valga la pena. Y entonces yo pensaba, fíjense en esto, porque es un tiempo donde tenemos que ser responsables. Porque saben, se nos está pidiendo que nos quedemos en casa y que solo por cosas muy importantes se tenga que salir, pero no de paseo, no vacaciones, no ese tipo de cosas. Y saben, todo ese esfuerzo que de alguna forma las autoridades hacen para decirnos quédense en casa, ¿sí? Por muchos irresponsables puede ser un esfuerzo que no valga la pena. Sí, en lo que millones se meten en su casa, hay muchos que todavía andan ahí de un lado a otro, y es que voy a ir a ver a mi mamá, y es que voy a ir a hacer esto, y todo el esfuerzo de la mayoría puede ser algo que traiga problemas. Veía yo las noticias en esta semana y le decían a la gente en un mercado, estaba lleno el mercado, y le dicen ¿por qué salía? Y dice, pues es que yo ni siquiera veo esa enfermedad. Qué triste es que porque creemos que si no lo vemos es mentira. Pero es tremendo escuchar audios, videos que envían desde el continente europeo y de Estados Unidos diciéndonos no cometan los errores que cometimos nosotros. Es necesario decirte esto porque tiene que ver con el mensaje y que el Espíritu Santo te hable a ser consciente y que nos cuidémonos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ser obedientes. Debemos hacer que todo valga la pena, y lo mismo sucede en el Evangelio. Hablaba el día viernes todo lo que hizo Jesús, todo lo que sufrió Jesús, y muchos actúan como si no valiera la pena lo que Él hizo. Pero quiero hablarte sobre resurrección, porque hoy recordamos el evento más glorioso que existe. Sí, la resurrección es la prueba irrefutable de que Jesús es Dios. Es el único sepulcro vacío. Es el único, todos los demás han muerto. Pero, ¿sabes? Esto me hace pensar lo que dice la Biblia, Lucas 24. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro
llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¡Qué impacto! ¡Qué impacto! Entrar al sepulcro y no está. Miren, la piedra que había ahí era de varias toneladas. La gente más conservadora habla de una piedra de 2 toneladas. Es una roca que no puede mover cualquiera. Se necesitaría una maquinaria especial. Sin en cambio, no estaba removida la piedra y no estaba Jesús en el sepulcro. Y dice que mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes, y ellas, asustadas, se postraron sobre sus rostros, pero ellos les dijeron, escucha bien esto, les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Aleluya. No busques a Jesús entre los muertos. Él vive, no está en la categoría de los muertos. Estos ángeles, porque eran ángeles, les están dando la instrucción más hermosa: no estén buscando entre los muertos, no estén buscando ahí. Dice el versículo 6, no está aquí, ha resucitado. Ha resucitado, no está aquí. ¡Wow! Ese es un notición. Eso es hermoso. Dice: recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Recuerda, no está aquí, Él ha resucitado. Preciosa escena. Muy temprano ese día, ellas están teniendo un encuentro con ángeles. Sabes, déjame decirte algo, porque en este tiempo, y como ahora estamos en casa, hay muchos programas de televisión que quieren poner en duda la resurrección. Hay personas que debaten en Facebook si resucitó o no resucitó. Hay mucha gente que aún sigue dudando de la resurrección de Jesús. ¿Sabes por qué dudan? Porque están buscando a Jesús entre los muertos. Si tú buscas en el lugar equivocado, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. O sea, esto es como aquella persona que está buscando en un lugar, está buscando algo, y llega otro y le pregunta: ¿qué haces? Dice: estoy buscando mis llaves, las perdí. Y le dice: pero acuérdate bien, ¿dónde estabas cuando perdiste las llaves? Y dice: estaba en el otro cuarto. Y dice: ¿y por qué las buscas aquí? Porque el otro cuarto no tiene luz. Sí, está buscando en el lugar equivocado. Si tú buscas entre los muertos, no te vas a encontrar con Jesús. Los ángeles fueron claros: no lo busques entre los muertos, búscalo entre los vivos. Ahí te vas a encontrar con Jesús. Mira, desde que sucedió la resurrección, desde ese momento han querido, ¿sí?, ocultar el mensaje. Sí, ¿por qué? Porque es algo fuera de serie. Lo que Jesús hizo al resucitar está fuera de todo lo que nosotros podamos pensar o imaginar. Jesús hizo algo grandioso. Resucitó. Jesús está vivo. Pero te decía, lo han querido ocultar. En cuanto pasó esto, dice la Biblia en Mateo 28:11, dice que mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Sí, desde entonces ya se aplicaba ese tipo de locuras. Cuando estos religiosos, estos ancianos escucharon
Jesús resucitó, ellos dijeron, no, ese mensaje no puede propagarse, ese mensaje no puede ir así. Ocultémonos, démosle un gran soborno a esta gente. Un gran soborno, dice la Biblia. Y les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Estaban pagando para que la historia de la resurrección fuera tapada. Pero no contaban con lo que Jesús iba a hacer. Mira, ellos pensaban, dice el versículo 14, si llega a oídos del gobernador, nosotros lo respaldaremos, así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Ahí comenzó todo ese mensaje por querer quitarle el crédito a Jesucristo. Quisieron tapar las cosas, eran corruptos, quisieron taparlo con dinero, pero eso no puede pasar. Dice que los guardias aceptaron y entonces hicieron lo que les pidieron. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy siguen y usan cadenas de televisión y usan tantas cosas para intentar decirnos Jesús no resucitó. Pero decía hace un momento que ellos no contaban con que Jesús se iba a andar paseando resucitado en esta tierra y que lo vieron más de 500 personas. Jesús anduvo paseándose. A Jesús lo vieron. Hubo testigos oculares. Jesús demostró que resucitó. ¿De qué se trata esto? El propósito es ocultar el mensaje. Ese es el propósito. Ocultar el mensaje de la resurrección. ¿Sabes? En la mañana veía una publicación de un amigo pastor que decía, si pudieras escoger un tema de la Biblia para ti, ¿cuál es el más importante? Y yo veía que le ponían el amor, pero ¿sabes? Yo sé que lo más importante es la resurrección. Es la resurrección. Y lo vamos a ir entendiendo conforme vamos desarrollando este mensaje. Lo más importante es Jesús resucitado. Sí, yo sé, para resucitar tuvo que morir. Y claro que Él nos ama y vimos que amar es obedecer. Sí, pero poco a poco vamos a ir entendiendo, porque sabes, todo esto que hizo Jesús tenemos que valorarlo. Y decía yo el día viernes que esto es como un clamor de Jesús que dice, por favor, hagan que lo que hice por cada uno de ustedes valga la pena. Que valga la pena que haya resucitado. Que valga la pena. Te toca a ti. Mira, yo meditaba en esto. Qué efectividad la del coronavirus, ¿verdad? El COVID-19. Qué efectividad. Todo comenzó con una persona en China. Si fuera evangelista, sería lo máximo. Comenzó con una persona. Contagió a otro. Contagió a su comunidad. Contagió a otros países. Y ahora se habla de millones de personas que tristemente se han contagiado de esa enfermedad. Ahora imagínate si eso fuera salvación, resurrección, vida eterna, perdón de pecados. ¡Wow! ¡Wow! Sería genial. Eso lo podemos hacer. Por eso hagamos que esto valga la pena, que este mensaje de resurrección no se quede entre ustedes y yo. Es más, este mensaje no lo dejes ahí en Koinonia Toluca. Compártelo. Toma en este momento unos minutos y comparte el mensaje. Que todo mundo se entere que Jesús resucitó. ¿Sabes qué fuerte es cuando pensamos entre todo lo que sufrió Jesús, su muerte,
Qué duro, ¿verdad? Qué duro es cuando uno piensa todo lo que sufrió Jesús. Ahora, ¿por qué lo hizo Jesús? Porque Jesús sabía lo que venía después. Él sabía, las cosas que hizo Jesús valían la pena. Claro que vale la pena que tú vivas en amor, en obediencia y proclames la resurrección de Jesús. Claro que vale la pena. Sabes, Jesús, hay un momento de su vida en donde después de la cena de la Pascua, Él se siente muy mal, angustiado y triste hasta la muerte, y entonces le dice a sus amigos, vamos a orar, y va a orar y se siente muy mal, pero va al lugar correcto, va y habla con el Padre Celestial. Le dice, pasa de mí esta copa, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y sabes, aceptó la voluntad de Dios, porque detrás de la voluntad de Dios hay cosas poderosas. Sí, hay cosas poderosas. Las cosas que Jesús hizo valen la pena. Y quiero enseñarte muy rápido, porque es como si trajera 2 predicaciones, aunque voy en muy buen tiempo. Sí, aquí me tienen como policía con el cronómetro. Sí, oren por mi equipo. Pero ¿saben por qué valían la pena las cosas que Jesús hizo? Número 1, valía la pena porque fue la voluntad de Dios Padre. Si Dios Padre tiene un plan para ti, pero para llegar a ese propósito, para llegar a ese lugar, hay que sufrir un poco, vale la pena. Vale la pena. Toda la voluntad del Padre vale la pena. Y Jesús, cuando Él va en oración y dice, pasa de mí esta copa, le dice al Padre, ¿sí? El Padre le reveló que era su voluntad que Él fuera a la cruz. Y por eso Jesús salió de Getsemaní y cuando despertó a sus amigos les dijo, ya vienen por mí. Ya vienen por mí, y ya sabes la historia, lo llevaron preso. Fue la voluntad de Dios. Isaías 53, versículo 10, ¿sí? Después de que el profeta Isaías nos da esa gran revelación que tuvo sobre Jesús, ¿verdad? Ya al final de ese capítulo nos dice el por qué. ¿Por qué es que Él llevó todas nuestras rebeliones? Por sus llagas somos curados. Él nos dice por qué. Versículo 10 dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. ¿Quién? El Señor, el Padre. El Padre quiso, era la voluntad de Dios. Dice, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Si es la voluntad de Dios está bien, pero fíjate, esto nos puede parecer muy duro, ¿verdad? El Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Sin quebrantamiento y sin sufrimiento no hubiese habido resurrección. Sin quebrantamiento y sin sufrimiento no hubiese habido sanidad. No hubiese habido salvación. Si la voluntad del Padre no la entendemos al momento, y hay quienes dicen, no, es que Dios es muy duro. No es duro. Dios sabe lo que hay después y hay que pasar por eso. Hay que pasar por eso. Amados, las cosas que Jesús hizo valían la pena. ¿Por qué? Número 2, porque Él después de todo esto se sentiría satisfecho. Sí, hay mucha gente que no encuentra satisfacción, y no encuentra satisfacción simplemente porque no están haciendo la voluntad del Padre. Jesús se sentiría satisfecho después de todo esto. Isaías 53, 11, en su primera parte, dice, después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Wow, solo quiero que pienses un momento en Jesús. Jesús murió. Él murió. Hay muy poca información en la Biblia de lo que sucede mientras Jesús murió.
Hay muy poquita información, pero nos deja ver que él fue al Hades. No al infierno, fue al Hades. Y en el Hades proclamó. Hay traducciones que dicen que le predicó a los ángeles ahí, pero realmente desde el original es que él proclamó su victoria. Él tenía que entrar a la muerte para vencer a la muerte. Pero solo piensa en esto. Cuando Jesús resucitó y vio la luz de esta tierra, vio la luz, cuando Él resucitó, se levanta. Estoy imaginando, se levanta en ese cuerpo. ¡Wow! Se sintió satisfecho. Se sintió satisfecho. Él sabía lo que había detrás de esa resurrección. Después de su sufrimiento, vería la luz y quedaría satisfecho. Wow, cuando tengas problemas en tu vida, recuerda el poder de la resurrección. Después del sufrimiento verás la luz y quedarás satisfecho. Aleluya, qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra. Número 3, ¿por qué vale la pena lo que Jesús hizo? Los que lo conozcan o los que lo conocerían serían justificados. Precioso. Por eso es cuando después de que Él se levanta, ve la luz, se siente satisfecho. ¿Sí? Dice Isaías 53:11 en su parte B: por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. La gente que conozca a Jesús va a ser justificada por la justicia de Jesús. Precioso. Por eso es que les hemos estado pidiendo: compartan el mensaje, compártanle a sus amigos, dile: ve este mensaje, escúchalo, es para que seas justificado. Necesitas conocer a Jesucristo resucitado. Resucitado quiere decir a Jesucristo vivo. Mi alma anhela y tiene sed del Dios vivo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es que Él se sentía satisfecho. Cuando Él vio la luz, cuando Él se levantó, dijo: millones de personas serán justificadas, serán perdonados sus pecados, porque dice que Jesús cargaría con las iniquidades de ellos. Ahora Jesús, ¿por qué valía la pena todo eso que pasó? Porque estaría entre los grandes. Estaría entre los grandes. ¿Qué hizo el Padre después de que pasa todo esto? Dice el versículo 12 de Isaías 53: por tanto, yo le daré parte con los grandes. Lo puso entre los grandes, pero es el más grande de todos. Sí. Y con los fuertes repartirá despojos, o sea, victorioso. Una traducción moderna dice que lo pondrá como un soldado valiente que reparte. ¡Wow! Esta es la gran victoria de la resurrección. Dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él llevó nuestros pecados, amados. Él llevó nuestros pecados. Hagamos que esto valga la pena. No nos quedemos con todo ahí. Te das cuenta que cuando Jesús fue a la cruz, Él no pensaba en uno, pensó en las multitudes, pensó en la humanidad. Él pensó en todos nosotros. Entonces el evangelio no es para uno nada más, es para todos. Ahora, después de saber por qué, estos 4 puntos de por qué valía la pena lo que Jesús hizo, vamos a la resurrección. Ya acabé mi introducción. ¿Por qué? Muchos ya en su casa dijeron: ¿qué? ¿Apenas? ¿Creyeron que en 20 minutos iba a acabar? No. ¿Sí? ¿Por qué es importante la resurrección de Jesús? ¿Por qué es importante? No lo minimicemos. Es más, si te das cuenta, aún en las fiestas tradicionales se le hace mucho énfasis
al Viernes Santo, al día de la crucifixión. Y es todo el paquete. Es todo el paquete. Yo me acuerdo cuando yo todavía no tenía revelación de Jesucristo, ¿sí? El viernes era como el día importante bajo las tradiciones que crecí, y el domingo, domingo de resurrección. No, esto es para que hagas fiesta en tu casa. Hagamos fiesta. Yo sé que a lo mejor, miren, alcanzo a ver por revelación ahí como están greñudos, están echando cafecito, están en pijama. Pero yo esta mañana dije, no, yo es la resurrección. Es resurrección. Para los que son de mi edad, les diría, como decía aquel viejo comercial, pero te peinas, cuñado, ¿verdad? Tenemos que celebrar, aunque no podamos salir de casa, porque es importante la resurrección. Y quiero enseñarte algo tremendo. Vamos a pensarlo primero de forma negativa, ¿verdad? Porque el debate es, resucitó, y los que quieren ocultar el mensaje dicen, no resucitó. ¿Qué tal si Él no resucitó? ¿Qué pasaría si Él no hubiera resucitado? ¿Qué pasaría con nosotros? Número 1, predicar no tendría sentido. ¿Para qué? No vale la pena. Ahora, recuerda que este mensaje recuerda que vale la pena. Haz que valga la pena. Más bien, no recuerda, haz que valga la pena. Si Jesús no resucitó, y aquí le pido al Espíritu Santo que comience a mover las fibras más profundas de tu corazón espiritual. Porque si Él no resucitó, no tiene sentido hablar de Jesús. Y muchos no hablan de Jesús porque no les ha sido revelada la resurrección. Sí, les da pena. No, porque creen que no lo pueden demostrar. A mí me han preguntado tantas veces, ¿y si no resucitó? Me han dicho, eso es mentira, muchas veces. Y yo les digo, mira, qué ingenua sería la humanidad si fuera mentira que un carpintero de un pequeño país que estaban sometidos por el Imperio Romano, ese carpintero haya logrado dividir la historia en antes y después de él. ¿Te imaginas? Yo les he dicho, para mí ese milagro es más grande. Si Él no resucitó y siendo un humilde carpintero cambió la historia, ese milagro es más grande y más difícil de comprobar. Sí, pero si no resucitó no tendría sentido, no tiene sentido hablar. Si tú en tu corazón no sientes que resucitó, por eso es que tú no le ves sentido hablarle a otros y decirles Jesús resucitó. Eso dice 1 Corintios 15, versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Qué triste. ¿No valdría la pena todo este esfuerzo? ¿No valdría la pena levantarse temprano a escuchar un mensaje? No valdría la pena. Pero si Jesús resucitó, haz que valga la pena. Haz que valga la pena. Número 2, si Jesús no resucitó, el mensaje apostólico sería una mentira. Todo lo que dijeron los 12 apóstoles, más el apóstol Pablo y los demás siervos, todo sería una gran mentira. Qué triste sería. La Biblia dice, versículo 15 de 1 Corintios 15, y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. El mensaje sería una mentira. Qué triste sería eso. Ahora, quiero que pensemos en esto. Los discípulos, los 12 apóstoles,
tuvieron todos rasgos de imperfección grandes. Pero el más fuerte fue cuando Jesús es apresado, todos huyeron. Sabemos, uno lo traicionó, todos los demás corrieron, Pedro intentaba mantenerse cerca y Pedro lo negó 3 veces. Se quedó solo el Señor. Ahora, no nos pongamos muy de valientes, muchos de nosotros tal vez también correríamos, no lo sé. Pero esos mismos correlones, esos mismos que huyen, esos mismos, después de que vieron a Jesús resucitado, estuvieron dispuestos a morir. Nunca más fueron unos cobardes, nunca más huyeron. Estuvieron dispuestos a morir. Ese mismo Pedro que negó al Señor 3 veces, y una de las veces lo negó cuando una mujer lo estaba acusando, él sintió miedo. Y no es despectivo lo que estoy diciendo, pero bajo su tiempo, hace 2000 años, la mujer no tenía el lugar que tiene hoy. Y él se sintió acusado y le dio miedo y salió huyendo, negó al Señor y se fue. Ese mismo Pedro fue capaz de llegar hasta la muerte por crucifixión y no negó a Jesucristo resucitado. No lo negó. Todos los discípulos, a excepción del apóstol Juan, todos murieron como mártires, sufriendo. ¿Por qué de repente se hicieron valientes? Porque vieron a Jesucristo resucitado. Por eso. Número 3. Tener fe sería inútil, ya que somos culpables. Sí, todo lo que hacemos y tener fe en la salvación sería completamente inútil. No serviría de nada. Versículos 17 y 18 del mismo pasaje. Si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Son culpables de sus pecados. Esto sería algo tristísimo. Si Él no resucitó, no seríamos salvos. Sí, simplemente estaríamos perdidos si Él no resucitó. Dice el versículo 18, en ese caso todos los que murieron, creyeron en Cristo, están perdidos. ¿Te imaginas todos esos mártires, toda esa gente, nuestros familiares que han muerto y que ellos murieron con la esperanza de voy a resucitar, voy a estar con el Señor, voy a ser levantado? ¿Te imaginas qué mentira tan grande? Si Él no resucitó, sería terrible. Número 4, seríamos dignos de lástima. Oh, qué triste, solo pensarlo. Qué triste. ¿Sí? Qué triste. La gente se burlaría de nosotros. ¿Sí? Yo sé que algunos se burlan, pero sin fundamento, pero esto sería terrible. Seríamos dignos de lástima. Versículo 19 dice, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Muchos creen en cosas que solo son para esta vida, porque están buscando entre los muertos. No son para la eternidad. Pero si buscamos a Jesús entre los vivos, entonces podemos pensar en más allá. ¿Qué hay después de la muerte? Y entonces no tendríamos el problema que tienen muchos de tener miedo a la muerte. Muchos creen que la muerte es el final de la vida. Y eso es una mentira. La muerte es parte de la vida. Es parte. Solo es un tiempo de transición. Solo es un tiempo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste sería. El versículo 20 nos dice algo hermoso.
Después de decir todo lo negativo, el versículo 20 de 1 Corintios 15 dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Eso es lo cierto. Eso es lo cierto. Cristo resucitó de los muertos. Aleluya. Cristo resucitó. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. El primero. Gloria a Dios. Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro hermano mayor. Después de Él viene una gran resurrección. Muchos se levantan para estar con Jesús. Aleluya, amado. Qué bendición. Estoy contento porque estas son buenas noticias. Son buenas noticias. Entonces, si Él sí resucitó, esto quiere decir que sí tiene sentido predicar, que el mensaje apostólico es cierto, que nuestra fe es útil y que somos dignos de ser escuchados. Sí, somos dignos de ser escuchados. Por lo tanto, pídele al Espíritu Santo hoy. Dile: Espíritu Santo, revélame la resurrección. Alguien que le es revelada la resurrección sabe que ese mensaje es poderoso. Sabe que necesita predicar. Sabe que tiene sentido. Hace que valga la pena lo que Jesús hizo al sufrir y al resucitar. Hagamos que valga la pena. No nos quedemos ahí. No cortes la cadena de salvación. Si estamos leyendo, ¿sí?, en el versículo 20 que acabamos de pasar, dice que Él es el primer fruto de una gran cosecha. Primer fruto de una gran cosecha. ¿Sí? Ahí donde están, repitan: el primero. El primer fruto de una gran cosecha. Ahora imagina, Jesús resucitó. Sus discípulos y todos se fueron juntando, 120. Pero detrás de los 120 había miles de personas, había generaciones detrás de ellos. Detrás de esos 120 estábamos tú y yo. Ahora quiero que pienses: Jesús es el primero y se va abriendo la brecha, como más y más, miles y miles y miles y miles y miles, hasta que llega hasta ti. No pares esa secuencia. No pares esa secuencia. Tú tienes que pasar la estafeta al que sigue. Alguien te la dio a ti. Recuerda un momento quién te habló de Jesús. Y dale gracias a Dios por él. Yo le doy gracias a Dios por quienes me hablaron de Jesús. Gracias, Señor. Me entregaron una estafeta. Y esa estafeta no puedo yo guardarla. No puedo hacer eso. Porque detrás de mí hay personas. ¿Sabes? Yo estoy muy contento que está aquí mi esposa y mis hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando alguien me compartió a mí, yo le compartí a mi esposa. ¿Sí? Y nosotros le compartimos a nuestros hijos. Y la estafeta no se debe parar. Debemos de seguir y estar orgullosos porque Él resucitó, estar contentos. Él resucitó, ese es el motivo principal. No te avergüences, sí resucitó, eso pasó. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque es el mensaje central de la resurrección. No es una fábula, no es un cuento y ya. Cuando estas mujeres fueron al sepulcro, Mateo 28, versículo 2, dice que de repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Y ahí está. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando esto pasó.
Sí, temblaron de miedo. Y ve lo que les pasa. Dice, cuando lo vieron, cayeron desmayados por completo. Sí, cualquiera se desmaya con algo así. Los guardias están ahí desmayados y entonces el ángel les habló a las mujeres y les dijo, no teman, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Ahora, no quiero que caigan en confusiones de, es que está leyendo ahora otro evangelio y suena diferente. Mira, las historias bíblicas, cuando ves la misma historia en diferentes evangelios, tienes diferentes perspectivas, pero arma las historias así, mira. Espero que se vea en la cámara, así. ¿Sí? Tienes que entrelazarlas y entonces armas la historia completa. ¿Sí? Porque sí le dijeron, no está aquí, él ha resucitado. ¿Sí? Pero también les están diciendo, no teman, busquen. Ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, y no está aquí, él ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba el cuerpo. Y ahora vean el versículo 7. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado. Me llama la atención porque las primeras que ven el sepulcro vacío fueron mujeres. Y tengo que reconocer algo. Las mujeres son de mucha acción. Mucha acción. Las mujeres empujan para ejecutar algo. Sí. Jesús escogió mujeres para que hicieran esto. Vayan rápidamente y cuenten. Vayan rápidamente y cuenten. Acaba de resucitar el Señor y ya les está diciendo para qué es la resurrección. Para que vayan rápido y cuenten. Después de que acabe este mensaje, ve rápido y cuenta. Cuenta sobre la resurrección. Les dice que va adelante. Dice, allí lo van a ver. Recuerden lo que él ha dicho. ¿Y qué hicieron las mujeres? Porque hubo una instrucción. Vayan y cuenten. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hacen las personas diligentes, sabias, entendidas y con la revelación de la resurrección? Versículo 8 dice, las mujeres se fueron a toda prisa. A toda prisa. En cuanto reciben la instrucción de Dios, a correr. A correr. Yo te pregunto, ¿qué ha corrido más rápido? ¿El evangelio o el COVID-19? Sí, porque el COVID-19 le han bastado 3 meses y cachito para traer al mundo así. Un virus no puede ser más efectivo que tú. Un virus no puede ser más efectivo que tú. Debes de ser efectivo. Haz que lo que hizo Jesús valga la pena. Haz que valga la pena. Estas mujeres fueron a toda prisa, pero dice, estaban asustadas. Sí, da miedo hablar. Y en este tiempo, siglo XXI, hablar de Jesús y que te digan, son mentiras, las religiones son inventos de los hombres y te van a decir tanta cosa. Tú date prisa. Y como estas mujeres que estaban asustadas, dice, pero a la vez llenas de gran alegría. ¿Llenas de qué? Gran alegría. O sea, no una alegría así de, gloria a Dios, qué padre. No, gran alegría, Él resucitó. Ay, pero no me van a creer. A ellas les valió. Sí, les valió. Es más, cuando Pedro y Juan escuchan que el cuerpo no está, ellos salieron corriendo y fueron al sepulcro porque no creían. No te creas que el único incrédulo fue Tomás. Ellos, ¿por qué fueron a checar? Porque les costó trabajo. Les costó trabajo reconocer Jesús resucitó y después se presentó con sus discípulos y no estaba Tomás.
y todos lo vieron resucitado, y después le platicaron a Tomás: Tomás, el Señor vino, el Señor resucitó. Y él dijo: si no lo veo, si no meto mis manos en sus llagas, en el costado de su cuerpo, dice, entonces no voy a creer. Qué difícil es creer, pero a nosotros no nos toca, no es nuestra función hacer que la gente crea. Nuestra función es hablar que Jesús resucitó. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Aleluya. Ojalá ahí donde estés puedas levantar tus manos y decirle: gracias, Señor. Gracias. Gracias. Tengo esperanza. Tengo esperanza. Muchas gracias, Dios. Dice que estaban llenas de gran alegría y se apresuraron para dar el mensaje. Apresúrate, apresúrate, apresúrate. No detengas esto, no detengas esto. ¿Sí? No detengas esto. Apresúrate. Haz que esto valga la pena. Apresúrate para dar el mensaje. Apresúrate. Sí, sí, yo estoy dando el mensaje. Me estoy apresurando. Hay gente que nos ve y que Jesús no es su Señor y su Salvador. Tengo que decirte a ti: acepta el mensaje de Jesús. Hay una verdad. Dios siempre ha deseado un camino de bendición para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito bueno. La Biblia dice que Él tiene pensamientos de bien sobre tu vida. Y la pregunta es: bueno, ¿y entonces por qué me va mal? El problema es nuestras decisiones que nos conducen al pecado y nos alejan de ese propósito bueno de parte de Dios. Pero hay una solución a todo esto, porque nuestras decisiones, nuestros pecados nos separan de Dios. Pero a eso vino Jesús. A eso vino Jesús. Porque nosotros, siendo culpables, no podemos relacionarnos con Dios, pero Jesús vino para pagar, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y entonces Él vino a pagar con muerte por nuestros pecados. Y si yo acepto que Él pagó por mí, entonces puedo acercarme a Dios y relacionarme con Él y aceptar que la salvación es un regalo. La salvación es un regalo. Si tú me estás escuchando y tus pecados aún no han sido perdonados, quiero invitarte que ahí donde estás ores conmigo. Quiero guiarte en oración. Quiero guiarte en oración. Cuando uno hace una oración y uno le pide a Dios que venga, Dios te va a ayudar. Jesucristo te va a acercar al Padre. El Espíritu Santo ya está redarguyendo tu corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por todo lo que has hecho. Te doy gracias porque me has bendecido. Te doy gracias por hablarme en este día. Sé que tienes pensamientos buenos sobre mi vida y que yo me he equivocado y me he alejado de tu propósito, y sé que por mis pecados tengo que recibir la paga de muerte. Pero hoy sé qué significa esta Semana Santa. Que Jesús fue a la cruz llevando mis pecados y pagó por mí. Y entonces mis pecados han sido perdonados. Señor Jesucristo, ven a mi corazón. Ven a mi corazón, acepto tu sacrificio en la cruz. Pero también te pido la revelación de la resurrección. Te pido que cambies mi destino eterno, y que ahora mi destino eterno sea el cielo y la eternidad contigo. Te pido que me ayudes en mi carácter para hacer que lo que tú hiciste valga la pena. No quedarme hasta aquí,
sino proclamar a los cuatro vientos que tú has muerto pagando los pecados y has resucitado por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. También oro por aquellos que ya hace mucho tiempo Jesús es su Señor y su Salvador, pero que les ha costado trabajo hacer lo que hicieron estas mujeres, ir con gran alegría, asustadas, pero entregar el mensaje. Le pido a Dios que la revelación de la resurrección venga hoy a tu corazón espiritual, a tu mente, y entonces comiences a proclamar a Jesús. Padre, oro por tus hijos, los bendigo en el nombre de Jesús. Creo, Padre, que se levanta en este tiempo, se levanta una generación de hombres y mujeres que llevan el mensaje, tal vez temerosos, Dios, pero sabiendo que por la resurrección vale la pena. Sabemos que el mensaje es cierto. Haremos que lo que tú hiciste por nosotros, Jesús, de verdad valga la pena. Bendigo a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, muchas gracias por seguir esta transmisión. Muchas gracias. Dios les bendiga y estaremos en contacto. Dios les bendiga. Dios con ustedes. Gracias.